Comenzamos una serie la semana anterior en donde le pusimos por título Los principios del reino de Dios. En esta serie vamos a hacer un estudio sobre el mensaje que se da conocido como el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Este mensaje lo vamos a estudiar en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Y bueno, tomando las porciones del Evangelio de Lucas. Y este mensaje, que es un mensaje no solamente muy claro, sino muy extenso, mis hermanos, contiene una gran riqueza de doctrina y mandamientos donde el Señor establece precisamente los principios divinos, pero para hacerlos propios, para vivirlos, para ponerlos en práctica, ponerlos por obra. ¿En dónde? Aquí. Son principios celestiales, son principios divinos, pero para ponerlos en práctica en la tierra, mientras estemos aquí, mientras el Señor nos tenga. Y nosotros nos hemos dado cuenta que nuestro Señor Jesús, aunque Él hablaba en público, en muchas ocasiones, había ocasiones en que se reservaba para sus discípulos en algunos momentos, pero aún cuando Él hablaba en público, aun que se reunían grandes multitudes a escuchar sus enseñanzas, Él siempre de manera muy especial las dirigía a sus discípulos. Y había una razón, mis hermanos. Él estaba preparando las columnas de la iglesia, estaba preparando el nacimiento de una iglesia neotestamentaria bajo el nuevo pacto, estaba preparando siervos, pero igualmente se dirigía a sus discípulos porque el cumplimiento de las enseñanzas de Jesucristo hasta hoy, o sea, el cumplimiento de lo que usted lee en la Biblia, solo es posible obedecerlo a quien conoce y reconoce al Señor como su Salvador, como su Maestro. A veces es fácil decir, yo creo en Dios y practico una religión y soy muy piadoso, pero si vemos su vida, su verdadero testimonio de vida, nos damos cuenta que sí tiene una religión, sí tiene una creencia, sí tiene una fe. Sin embargo, ¿qué clase de fe es la que te hace hacer rituales, cumplir con requisitos, cumplir con determinadas liturgias, tradiciones, costumbres, pero te hace desobedecer a Dios? O sea, tu vida está muy alejada de los preceptos de Dios. Y precisamente lo que el Señor hace es decirnos, tú para poder dar evidencia de quién gobierna tu corazón, ¿cuál es la primera evidencia? Que vas a obedecer mis mandamientos. Si me amas, ¿qué? Obedecerás mis mandamientos. De manera que aquí el Maestro está formando un carácter especial en sus discípulos. Y para que ese carácter pueda ser posible en una persona, se requiere una naturaleza especial. Y esa naturaleza es la del mismo Cristo. Por eso estamos hablando que el Señor se dirigía a sus discípulos porque era quienes ya le habían reconocido, quienes caminaban con Él, a quienes estaba purificando, los primeros miembros de la iglesia que estaba por nacer. Y así de esta manera, en este mensaje, a través de bienaventuranzas, lo primero que muestra son las características de quienes dan evidencia de esta nueva naturaleza. Y vimos las primeras dos la semana anterior, donde se manifiesta la humildad de carácter, la humildad en espíritu de quien reconoce su carencia espiritual. Y esto le lleva a un reconocimiento de su pecado, a clamar con dolor, a clamar con llanto por la misericordia de Dios, al saberse separado de Él. ¿Y por qué estamos separados de Él? A causa del pecado. De manera que el pobre en espíritu, el que llora, ya vimos, que será consolado, que de Él es el reino de los cielos a causa de su naturaleza, y esa es parte del carácter. Y ahora vamos a ver las otras bienaventuranzas, donde vamos a ver el carácter, y algunos me decían, oiga, pastor, yo pensaba que las bienaventuranzas eran promesas. Sí, sí son promesas, pero recuerde que primero el Señor nos está mostrando un carácter y también nos está diciendo para quién son esas promesas. Así que vamos
a la siguiente bienaventuranza en Mateo 5:5, los mansos. Mateo 5:5 dice de esta manera: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí estamos viendo que entonces quienes reconocen su pobreza espiritual y les duele, les angustia comprender que han pecado delante de Dios, al ser llevados al terreno del quebranto, ¿sí sabe cuál es el terreno del quebranto? Donde ahí uno se despoja de todo delante de Dios y no tiene nada que ofrecerle a Él y necesitamos todo de Él. Bueno, ahí, en ese lugar de quebranto, ahí es donde se rompe algo muy importante, usted y yo. Ahí es donde se quiebra el ego, el yo. Y con humildad de corazón y con mansedumbre se acepta, se recibe la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y ese es el primer principio de ser manso, de ser humilde. Aprender a recibir de una manera completa la voluntad de Dios. La palabra mansedumbre en el griego es el vocablo prautes, y esta palabra está íntimamente relacionada con la humildad, porque la mansedumbre, mis hermanos, es una consecuencia directa de la humildad, ya que son precisamente los de corazón humilde quienes son mansos, porque ya no luchan contra Dios, no son de los que se enojan con Dios por las cosas que les acontece, que les sucede. Mire, es bien común y lamentable al mismo tiempo escuchar hermanos en la fe que dicen, no, pues yo estoy enojado con Dios y ya le dije, si no me cumples esto hasta voy a dejar de orar, voy a dejar de asistir a la iglesia. Y yo me quedo así como diciendo, seguramente ahorita el Señor está angustiado porque no te congregas, ¿verdad? Está muy triste porque vas a dejar de orar. Mis hermanos, nosotros somos los que necesitamos orar, nosotros somos los que necesitamos acercarnos a Dios, nosotros somos los que necesitamos el abrazo de la iglesia. De tal manera que la mansedumbre se manifiesta en el creyente, primeramente, delante de Dios. ¿Sí me entiende esto? Al aceptar la voluntad de su voluntad y lo que permite en su vida, aunque no lo llegue a entender, es aceptarlo y recibirlo. Porque como le decía la semana anterior, algún día llegará el momento en que usted lo va a reconocer, lo va a entender. Hay quien dice, es que yo no encuentro, yo no entiendo la palabra de Dios, yo no entiendo por qué me dice esto, no entiendo por qué me está demandando esto. Bueno, obedezca, mi hermano, proceda a obedecer, a recibir la voluntad de Dios, y va a ver que cuando ve el resultado de su obediencia, va a decir, ahora ya me doy cuenta por qué. Pero no intente entender el pensamiento de Dios cuestionando a Dios. De tal manera que la mansedumbre se va a manifestar primeramente delante de Dios, pero se va a hacer evidente para con los hombres, con quien le rodea. Y ahí a veces es un poco más difícil, porque hay quien dice, bueno, yo sí, pues acepto, pues así con Dios está bien todo, pero con mis semejantes, ¿verdad? Y especialmente con quienes tratan de hacerle daño, imagínese, con ellos tiene que usted ser manso y humilde, en el entendido que todo lo que permite el Señor tiene el propósito de moldear, de madurar, de purificar el carácter de sus hijos. Y muchas veces usted está considerando las agresiones tan personales que dice, no, pero esto no puede venir de Dios. ¿Cuántas veces usted dice, esto no viene de Dios? ¿Y quién cree que lo está permitiendo? Diga, Dios. Eso quiere decir que el rechazo que le hacen a usted, el maltrato, incluso la violencia de los demás, pero por causa de la fe, por causa de que usted está viviendo rectamente. Igualmente también cuando usted recibe la disciplina del Señor o la manera como reacciona ante las aflicciones, todo esto tiene que ver con un proceso, con un propósito de madurar su fe, de hacerlo crecer. ¿Cuántas cosas, mi hermano, ha pasado usted hasta el día de hoy que si usted no conociera al Señor no hubiera podido salir adelante? ¿Se ha dado cuenta de eso?
de cuántas cosas usted ya hubiera estado en la lona. Porque las cosas que nos están sucediendo hoy, nos sucedían antes. Pero ¿cómo reaccionábamos? Con dureza, con tristeza, con llanto, con violencia, pues no sé, renegando. Sin embargo, ahora el carácter que está siendo formado en usted le hace fuerte ante las circunstancias, le hace tener fe para salir de las circunstancias, y bueno, ese es así como el Señor va moldeando su carácter. De manera que tenemos que entender que el Señor lo que hizo fue enseñar como maestro, pero también dar ejemplo, dar testimonio. Él, por ejemplo, sin culpa, recibió todo mal sin abrir su boca, sin proferir queja. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor precisamente respecto a la mansedumbre? Vaya conmigo a Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Pero vea usted el resultado: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces aquí también hay una promesa implícita: si nos ponemos el yugo del Señor. Mire, Jesús siempre predicó con el ejemplo y jamás impuso cargas que no se podrían sobrellevar a sus discípulos. O sea, siempre enseñó, pero también ejemplificó. Y aquí, ¿qué está diciendo el Señor? Miren, así como yo me sometí a la voluntad de mi Padre y cumplí con sus demandas, bueno, ahora ¿qué espera el Señor de los suyos? Que hagan lo mismo, con la seguridad de que al obedecer gozarán de descanso y de la paz que experimenta el alma, que se somete y que agrada a Dios. Cuando usted, mi hermano, recibe la voluntad de Dios, cuando usted acepta las cosas con mansedumbre, con humildad, puede cerrar sus ojos, dejarse caer en los brazos del Señor, esperar su respuesta, esperar su salida, y eso le va a traer paz. Pero si usted está luchando en sus fuerzas, con su propio carácter impulsivo, quizás dejándose llevar por las circunstancias, las situaciones, y esto no le estoy diciendo que no le debe de doler o que no debe de sentir, no, mi hermano, aquí lo que nos está enseñando el Señor es a confiar en Él. Y cuando alguien ha sido regenerado y es sensible y se sujeta a la guía del Espíritu Santo, esto representa sujetarse al yugo del Señor, porque esto está siendo guiado por el Señor, y esto hará más fácil y más ligera su carga. Cualquier carga que deberá enfrentar en su caminar por este mundo, mis hermanos, bajo el yugo del Señor será más fácil enfrentarlo, porque tiene usted la dirección, el cuidado, el abrazo y la guía del Señor. Mire, usted sabe lo que es el yugo al que se refería el Señor. Está haciendo una analogía con el instrumento que permite al arriero dirigir el arado, donde los animales sujetos a él no pueden ya hacer otra cosa más que obedecer la voluntad de quien tiene el control de ese yugo. De manera que así como anteriormente el yugo de los argumentos del mundo, de lo que usted pensaba, de lo que lo hacía hacer cosas, que usted sabe a qué me refiero, de manera que también que ese yugo que tenía el pecado, el señorío del pecado, cómo lo dirigía, cómo dirigía sus pasos a caminos de perdición. Bueno, así como usted en esa forma permitía el yugo de los argumentos del mundo, el yugo del pecado, ahora con el yugo del Señor, bajo su guía, su control, podemos confiar hacia dónde somos dirigidos. Y si usted confía bajo el yugo del Señor, hacia dónde es dirigido, también tiene que confiar en que su bendición, la bendición del Señor está asegurada para usted, por tanto que usted le obedece. Yo quiero hacer una aclaración a lo que estoy diciendo. Las bendiciones del Señor no van a ser de la manera como usted las está planeando siempre, porque cuando hablamos de bendiciones, lo primero que pensamos es en algo material, en algo físico, en algo tangible. Y mi hermano, recuerde que eso solamente es una añadidura,
lo que el Señor principalmente va a hacer es formar un carácter, madurar un carácter, establecer una forma de vida que le permita que todas las cosas le sean más ligeras, porque usted está entregando su carga al Señor. Sin embargo, para el mundo, entiéndase, las personas que no conocen a Dios, los que lo rechazan incluso, es una locura la manera como los hijos de Dios reaccionan ante las circunstancias. ¿Cómo reaccionan ante las agresiones y las adversidades que se presentan cada día? Estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de los cristianos, mis hermanos. A él, el maestro se estaba dirigiendo a sus discípulos, mostrándoles el carácter que tenían que ser evidente. Y mire, el mundo no entiende eso. Cuando usted ahora reacciona distinto, no reacciona como antes, aunque todavía le falte madurar su carácter. Porque existe la errada percepción que cuando alguien es manso, es débil, es frágil, apocado, cobarde. Ese que no puede ni sabe cómo defenderse. Y mis hermanos, eso es una total mentira. Por eso el Señor nos enseñó el verdadero valor de la mansedumbre al hacerse Él mismo manso y humilde. Y durante su ministerio en la tierra, aún, mire, en los últimos días, ya los últimos momentos para ser llevado a la cruz, teniendo a su disposición todos los infinitos recursos de Dios para defenderse, jamás los usó. Para Él primero fue cumplir las demandas del Padre, fiel y plenamente el propósito por el cual vino. Vaya conmigo a Mateo 26, por favor. En el versículo 52, el Señor está a punto de ser apresado por esa legión de romanos dirigidos por sus enemigos, por sus detractores. El mismo Judas Iscariote habiéndolo vendido, habiéndolo traicionado. ¿Y qué hace Pedro cuando se acerca esta legión? Saca la espada, tira un golpe y pues nada más porque no tenía tino, porque él le apuntó al cuello, pero solo le vuela la oreja a Malco, que era un sirviente de uno de los sacerdotes. Pero mire lo que dice el Señor: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, ¿a espada qué? Perecerán. O sea, la violencia, ¿qué genera? Violencia. ¿O qué piensas que no puedo invocar a mi Padre y Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿Sabe de qué está hablando el Señor? Del poder del cielo. Dice, entonces, ¿cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que suceda de esta manera, Pedro? Si yo quisiera, si yo invocara a mi Padre, pero no vine a eso. Yo vine a cumplir un propósito y vine a hacer la voluntad del Padre. Por eso la Escritura enfatiza la mansedumbre, mis hermanos, y no solamente como parte de un carácter, sino como una forma de vida. ¿Cuántos sienten que tienen poder, que tienen fuerza, que tienen influencias, que tienen recursos, y no escatiman en usarlos en contra de otros? Pero ese no es el principio de la mansedumbre. Vaya conmigo a Colosenses 3:12. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues, ¿sí sabe lo que es vestirse? Es colocarse la ropa de manera íntegra, completa, desde la que no se ve hasta la que se ve. Ahora incluso el cubreboca forma parte de nuestra indumentaria diaria. Bueno, vestíos, o sea, todo tu cuerpo esté cubierto. ¿Cómo qué? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Ya se fijó lo que está demandando el Señor a la vida de sus creyentes, de sus hijos? Santiago 1:21, se lo voy a leer. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, aquí que está hablando el apóstol Santiago, el rechazo del pecado, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué? Porque hay quien defiende incluso su pecado.
Hay quien se justifica. Hay quien dice, bueno, pastor, es que pues si nada más es poquito. Es que pues antes no se imagina usted yo cuánto bebía. Pero ahora, pues nada más es una, es dos. Y mis hermanos, está hablando el Señor de ser apartados, de que nos conduzcamos como santos. Jamás tú digas, es que esto es poquito. Poquita levadura leuda toda la masa. Y si usted no tiene la capacidad de renunciar a todo lo que el Señor le está demandando, si todavía quiere poquito, entonces tiene problemas de obediencia, porque no ha aprendido a negarse a sí mismo. No está entendiendo que no solamente es lo que usted se toma, aunque se sienta que tiene todo bajo control. No, mis hermanos, es porque también tiene que estar dando un testimonio de quién lo está viendo, quién lo está oliendo, aunque nada más sea una copa, aunque nada más sea una cerveza. ¿A quién está dando el ejemplo? ¿A qué huele usted? ¿A qué huele usted cuando abraza a su hijo, cuando abraza a su hija, cuando abraza a su esposo, a su esposa? ¿Qué indica esto? Que los de corazón manso son los que inclinan su cabeza ante la voluntad de Dios y pueden expresar desde lo profundo de su corazón ante cualquier situación: Señor, no sé por qué lo permitiste, pero lo acepto. No entiendo tus razones, pero las recibo. No alcanzo a ver salida en esta prueba, pero si tú lo permites, está bien, Señor, solo dame fortaleza, sabiduría para hacer lo correcto. Ese es un espíritu de mansedumbre. Igualmente, quienes ejercen la mansedumbre son personas de trato suave, no tienen aristas. ¿Sí conoce a alguien que es puntiagudo, que es agudo, y se dice cristiano, y le habla a usted y ¿qué? Ay, comiste gallo. ¿Qué pasó? Buenos días. Ay. Los adolescentes, cuando están en la época de neandertales, que ya no quieren hablar. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te paraste? Digo, ay, parecen becerros. Pero que no se metan al Facebook, que no se metan a las conversaciones, que no se encuentren un amiguito, pero se les suelta la lengua como taravilla. Y también con muchos adultos. Sin aristas, mis hermanos, palabras amables. En un manso, alguien que ejerce la mansedumbre, no encuentras en ellos algo que te puede herir, porque no son ásperos. Encuentras gracia, amor, amabilidad, palabras suaves, delicadas. Imagínate si esto lo tienes que expresar a toda persona, ¿qué no hacerlo para tu familia? Sin embargo, este carácter de mansedumbre, mis hermanos, es resultado de un alma que ha sido quebrantada, de un orgullo, de una soberbia y de argumentos que han sido derribados, porque así es como el Señor trata con nosotros. ¿Cuánto de su yo anterior todavía usted conserva por orgullo, por soberbia? Porque dice, es que yo así soy. Y el Señor le está diciendo, yo no quiero que seas así. Y hay quien se atreve a decir, es que así me hizo Dios. Dios no hace porquerías. Y perdonando por la palabra, pero Dios no hace eso. Dios hace cosas perfectas. Caracteres de acuerdo a su Hijo. Así que si tú eres hijo de Dios y dices, no, si yo soy así porque así me hizo Dios, cuidado. Quizás ni siquiera eres hijo. Hay que analizar el corazón. De ahí que los mansos de corazón tienen el carácter apacible, que solo se identifica en la naturaleza del Cordero de Dios. Imagínese usted, quien jamás ejerció violencia y tan solo escuchó la voz del Padre, cumplió su voluntad y lo que hizo fue llevarnos a su presencia con todo lo que él hizo. Así el buen pastor, mis hermanos, espera de sus hijos, de sus siervos, el carácter manso y humilde que le permita guiar callada y pacientemente a sus semejantes a su presencia. Algo que solo puede ser posible
después de un quebranto verdadero delante de Dios. Necesitamos ser quebrantados por Dios. Y por eso muchas de las cosas que nos suceden son para que nos demos cuenta de lo vulnerables que somos, de nuestra necesidad de Dios, de nuestra dependencia de Dios. No es precisamente para que nos sintamos ofendidos o agredidos, no, al contrario. Es para que nos demos cuenta que Dios quiere ayudarnos, está pendiente de nosotros. De ahí la analogía de nuestro Señor Jesús de la relación pastor y oveja. Mire, en los rebaños, el pastor a quien suele poner para guía de las demás ovejas es precisamente el animal más manso, por cuanto es dócil, es obediente a su voz. Pero esto se debe a que ese carácter ha sido moldeado, porque ha tenido un trato directo por parte de su pastor. Cuando una ovejita es muy inquieta, brincona, ¿sí?, desobediente, peleonera. ¿Sí sabe usted que hay ovejas así? ¿No? Sí hay. Ovejas con espíritu de cabrito. Y estoy hablando literalmente. Hay ovejas que tienen un carácter, ¿verdad? Bueno, estas tienen tendencias a querer caminar por su cuenta y corren el peligro de apartarse del rebaño, de caer en las garras de algún depredador o tener un accidente grave. ¿Qué hace el pastor ante un carácter así? Por amor a ella, la tiene que disciplinar. ¿Sabe usted que el que ama disciplina? Bueno, él disciplina a sus ovejas. Tiene que tratar con ese carácter que solo le hace daño, que incluso le puede llevar a la muerte. De manera que el pastor, conocedor de la anatomía de las ovejitas, con mucho cuidado, de un solo golpe, en el lugar indicado, le rompe una pierna. Vea lo que le estoy diciendo. Esto le causa mucho dolor. Imagínese el impacto. Pero de inmediato la consuela, la cura, la venda esta parte afectada para que comience a restaurar su fuerza, su movilidad, para que sane. Sin embargo, al no poder hacer nada, debido a la incapacidad, ahora ¿de quién cree que depende totalmente? Del pastor. ¿Quién la carga? O sea, el pastor sabe que al hacer eso, ahora la tiene que cargar. La tiene cerca para darle de comer. Duerme con él. Y durante todo este proceso, él está hablando con ella. ¿Sabe qué pasa? La oveja se acostumbra a su voz. Al sanar, ahora esa oveja ya no se quiere apartar de su pastor. Y aunque es puesta nuevamente entre las demás, ahora ella es tranquila, es mansa, es obediente y está pendiente a la voz del pastor. De modo que ahora lo que hace el pastor es colocarle un cencerro para que al escucharla a las demás, la sigan. Y ella, obediente, al reconocer la voz del pastor, las dirige a él porque las va a llevar hacia donde el pastor quiere. ¿Entiende la analogía? Así los mansos de corazón son bienaventurados al experimentar la gracia sanadora de Dios. Así el Señor, como produce la herida, la sana. A veces necesitamos ese tipo de disciplina, de confrontaciones. Y después de experimentar su gracia y su amor y su consuelo, ¿qué cree? Ya no desean apartarse de él. Se someten calladamente a su voluntad, reconocen su voz y ahora lo que hacen es guiar a las demás personas a la presencia del Señor. ¿Me puede usted decir, está hablando de mí? De manera que quien es manso y paciente tiene dominio propio sobre sus emociones, sobre sus sentimientos. Entiende el sentido de las aflicciones. Es sabio ante las agresiones hasta para contestar. Siempre tiene una respuesta suave, porque la mansedumbre incluso le permite relacionarse mejor. ¿Qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué? Hace subir el furor. O sea, violencia genera violencia. Versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría,
mas la boca de los necios hablará sandeces. Yo espero que usted no diga está hablando de mí. Pablo constantemente enseñó la práctica del respeto, la sujeción, la obediencia, para forjar en los creyentes un carácter que manifestara, que diera evidencias quién gobernaba su corazón. En el libro de Tito, en la carta que le escribe al pastor Tito, ya como pastor, él fue discípulo. En Tito 3:1 le dice, recuérdales a quienes, a la iglesia, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Mi hermano, mire las recomendaciones de la palabra de Dios. ¿A quiénes tenemos que obedecer? A los gobernantes, a las autoridades. Es que no estoy de acuerdo con lo que hagan. No, de todas maneras ahí está. ¿Qué puedes hacer? Sino obedecer. Por mal que haga, cuando menos Él es el que te está diciendo, no salgas a la calle, conserva la sana distancia, ponte cubreboca, usa gel. Por muy decisiones que no te parezcan, están haciendo lo conducente para que las personas puedan salir a trabajar, salir a realizar sus actividades, pero le dicen, cuídate, cuídate. Pero nada más por el hecho de que viene de parte de alguien que no me cae bien o que no estoy de acuerdo, desobedezco. Pero cuando tú desobedeces a las autoridades, ¿a quién estás desobedeciendo? A Dios, mi hermano, porque toda autoridad fue puesta ¿por quién? Por Él. Entonces, que se sujeten a gobernantes y autoridades, que obedezcan, dice, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Qué es buena obra? Las obras que el Señor dispuso antes para que nosotros caminésemos en ellas. Son las obras del Señor, no son tus propias obras, no son las que tú te imaginaste, las que tú crees, las que tú dices, es que yo pienso que a Dios le debe de gustar. No, no pienses lo que a Dios le debe de gustar, lee la Biblia y ve lo que le gusta. Y Él camina en esas obras. Dice que a nadie difamen. Ay, la lengua ponzoñosa. Hay personas que les dices, ¿y tú en qué canasta vives? Ay, perdón, no. Sí sabe que a las víboras las ponen en canastas, ¿no? Si hubiera yo dicho esto en la India, no me hubieran entendido luego. Que no sean pendencieros. ¿Qué es pendenciero? Peleonero, agresivo, violento, sino amables. ¿Qué es ser amable, mis hermanos? ¿Ser muy cortés? No, es tener un carácter que permite que la gente te ame. Ser de tal manera que seas apetecible a que te saluden, a que te digan, ay, yo de verdad me muero por verle, por saludarle, por darle un abrazo, porque usted es amable. Pero hay quienes le dicen, a ti no te quiero ni tantito cerca porque eres despreciable, eres violento, eres agresivo, tienes aristas. Entonces, ¿qué dice? Entonces, se me fue. Entonces, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Toda qué? Mansedumbre. ¿Para con quiénes? Todos los hombres, incluye mujeres. Entonces vas a ser nada más amable con quienes te agradan, con quienes te dan, con quienes tienen una palabra bonita para ti, o con todos. Con todos. ¿Y quiénes son todos? Pues todos. Los que te lastiman, los que te laceran, los que te han ofendido, los que te han hecho caer, los que quieren tu mal, con ellos también. Porque la mansedumbre es un estado diametralmente opuesto al espíritu orgulloso, soberbio, agresivo, provocador, vengativo. Por eso quien la practica ha aprendido a recibir las ofensas, dejando su causa a quien juzga justamente, sin tomar venganza. ¿Qué dice Romanos 12:19? Vamos ahí. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber,
pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto significa, será avergonzado por la manera como Él te trata a ti. Cuando tú das un golpe, ¿qué esperas? Pues que te lo regresen. Tú dale un golpe a alguien así como, paz. Inmediatamente, ¿qué haces? Te pones a la defensiva. Porque ya sabes lo que acabas de hacer. Y si esa persona solamente se toca el lugar donde le golpeaste y te dice, Dios te bendiga. No sé qué es lo que está pasando contigo, pero seguramente tienes problemas muy graves. Seguramente estás triste o alguien te hizo caer. Dime mejor qué necesitas. Mira, quizás te dé la otra, pues ya pusiste la otra mejilla. Pero quizás puedes ganar a alguien para poderle compartir el Evangelio. Y si es alguien de la fe que se ha desviado, también ascuas amontonarás sobre su cabeza. De manera que mansedumbre no equivale a debilidad. El Señor Jesús fue manso, sin embargo, echó fuera del templo a los cambistas. ¿Y de qué manera? Llamó hipócritas a los religiosos recalcitrantes de su época, pero jamás tomó nada de manera personal. Cuando Él estaba en la cruz les dijo a todos, o sea, más bien la oración fue para todos los que lo estaban agrediendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se estaba refiriendo a los que lo estaban matando. Así el Señor nos enseña que no es manso quien por saberse débil o indefenso baja la cabeza, no, sino aquel que teniendo la razón y el poder decide dejar todo en manos de Dios. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Moisés fue reconocido como el hombre más manso sobre la tierra en su época, antes que viniera Jesús. ¿Pero por qué fue mencionado como el hombre más manso sobre la tierra? Porque jamás trató de afirmar por su cuenta los derechos que sabía el Señor le había concedido. Él tenía una relación con Dios, él sabía el propósito de Dios para su vida y lo único que hacía era hacer la voluntad de Dios. Pero había quien no estaba de acuerdo. Y en Números 16:16 vemos la revelación de Coré, donde este hombre levanta una contienda en contra de Moisés, de Aarón, a causa de envidia, a causa de, pues no sé, sentimientos no nobles, ¿verdad? Y mire lo que dice, ellos se juntaron contra Moisés, Números 16:3, y contra Aarón, y les dijeron, basta ya de ustedes. Imagínense, le están diciendo al siervo de Dios, basta ya de ustedes. ¿A quién le están cuestionando la autoridad? A Dios. Dice, porque toda la congregación, fíjese qué espirituales, pero incluyeron a todos. Todos ellos son santos. Y el Señor está en medio de ellos. Cuando alguien quiere hacer algo, va a espiritualizar todo, aunque esté haciendo cosas malas. Dice, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué pues se enaltecen ustedes sobre la asamblea del Señor? O sea, les está reclamando algo que el Señor le había encomendado a Moisés. Pero vea lo que hace Moisés en el versículo 4. Cuando Moisés lo oyó, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo, el Señor dará a conocer mañana por la mañana a los que son suyos. A quien sea santo, lo hará que se acerque a Él, y a quien escoja, lo hará que se acerque a Él. Punto. ¿Quién es el que tiene la última palabra? El Señor. ¿En quién tienes que confiar? En el Señor. ¿A quién encomendó su causa Moisés? Al Señor. ¿Y cuál es la recompensa para los mansos? Ellos recibirán la tierra por heredad. Y este es un salmo también. De ahí viene esta escritura. Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. De manera que para los mansos es esta promesa, de la cual ya son herederos.
De manera que aunque aquí no haya poder, riquezas, autoridad, muchas cosas, al tener asegurada la herencia eterna, esa es la mayor riqueza, mis hermanos. ¿Y qué está demandando el Señor de cada uno de sus hijos? Un carácter de mansedumbre. De manera que la mansedumbre, al ser una parte fundamental en el carácter del creyente, tiene que ser manifestada entre los hermanos también como evidencia de buenas relaciones dentro de la iglesia. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y a quién le está dando este mandato el apóstol Pablo? A los miembros de la iglesia. Mansedumbre. ¿Identifica usted en su corazón ese carácter? Siga analizándose. Vamos a la siguiente, donde veremos ahora a los que tienen hambre de sed y de justicia. Mateo 5, versículo 6. Aquí lo primero que vamos a hacer es comprender o analizar qué significa tener hambre y sed de justicia. Yo le pregunto, ¿será acaso la necesidad de ser apoyado en una causa o ser defendido de alguna injusticia? Todo indica eso por el contexto que normalmente la gente tiene acerca de lo que es la justicia. Parece que sí, pero definitivamente no lo es. Porque esta necesidad o actitud de hambre y sed de justicia no consiste en estar anhelando que se haga justicia por causa de una ilegalidad o un hecho injusto, no, sino por un deseo profundo de rectitud, de integridad y de santidad. Son quienes, al haber nacido de nuevo, al haber sido regenerados, ¿usted ya nació de nuevo? ¿Es regenerado? Bueno, anhela ser perfeccionado en la fe, quiere seguir creciendo. Son aquellos que por su nueva naturaleza siempre tienen presente la santidad de Dios, saben delante de quién están y por eso procuran la santidad, aborrecen el pecado y la vida carnal. Tienen la mente de Cristo. Son aquellos que, siendo sensibles a la guía del Espíritu Santo, al reconocer su ligereza de corazón, ¿sabía usted que todos los seres humanos tenemos ligereza de corazón? Y aunque seamos regenerados, esa naturaleza siempre quiere estar saliendo, quiere hacerse evidente. Ahí es cuando usted dice, bueno, ¿por qué si yo soy creyente, si soy cristiano, por qué pienso así, por qué siento esto, por qué me pasa? Bueno, porque tiene un corazón humano que tiene que ser sujeto a pasiones desordenadas por medio del Espíritu Santo. Y allí el que trabaja es usted. Usted es el que trabaja en la obediencia. Usted es el que trabaja en sujetarse a la voluntad de Dios. Imagínese estar orando, ay Señor, yo te pido que me hagas obediente. Y sigues de desobediente. No, pues yo te oré y pues como no contestaste, pues ya no es mi culpa, es tu culpa, no me hiciste obediente. Mis hermanos, eso es un absurdo. No se ruega, no se pide por ser obediente. Yo soy obediente porque soy hijo de Dios. ¿Sí se entiende? De manera que el que tiene hambre y sed de justicia comprende su propia injusticia y se duele de la misma. Y por eso, en una analogía, el maestro enseña que así como el hambre y la sed son apetitos físicos que se pueden satisfacer rápidamente, usted come y se le quita el hambre. Bueno, pero aunque se llegue a saciar, al poco tiempo que vuelve a tener hambre, vuelve a tener sed. Así ocurre con quienes, conociendo a Cristo, aunque saciaron su hambre, su sed de justicia, al ser llenos de la gracia del Señor, al saberse perdonados, estar justificados por la fe, su alma sigue teniendo hambre y sed que solamente puede ser saciada con la palabra de Dios, la comunión con la iglesia. Por eso, entre más se sacían, siempre van a encontrar más vacíos en su corazón que solamente va a satisfacer ¿quién? La justicia de Dios. Sí llegó a notar que desde que halló usted la fe, empezó algo en su corazón a querer saber más de Jesús, conocer más la palabra, estudiar, orar. Bueno, empezó en usted
el hambre y la sed de justicia. ¿Qué indica esto? Que quien es atraído al Señor Jesús, conforme va conociéndolo, conforme va experimentando su amor, entendiendo su sacrificio, su justicia, su integridad, todo Él lo empieza a convertir en una necesidad. Por tanto, querrá seguirse llenando de lo que ahora para Él es su fuente de vida. Porque quienes caminan cerca de Dios, cerca del Señor, siempre querrán más. Siempre tendrán hambre y sed de Él. ¿Le sucede a usted? Entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en usted? Provocando hambre y sed de justicia. Contrario a este anhelo, hay quienes, diciéndose creyentes, se conforman con probar solamente un poquito de Jesús, un poquito de la palabra, solo lo que les agrada, y rechazando lo que afecta a sus sentidos, lo que afecta y agrede sus gustos. No, es que esta palabra no es para mí. ¿Usted cree que la palabra de Dios toda es para usted o la puede escoger? Toda. Pues al tomar un poquito solamente de la palabra, creen que con eso su necesidad ya está satisfecha, su necesidad espiritual. Sin embargo, jamás van a llegar a una saciedad total. Y en esa condición les es imposible experimentar la plenitud en Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, a este tipo de personas les es fácil regresar a sus antiguos alimentos, los que están aderezados con sus acostumbrados condimentos del mundo, como la justificación de alguna religión. Bueno, finalmente pues me congrego, pues ahí también hay pastor, hay Biblia, y bueno, ya si pasa algo no es mi culpa, es la culpa del pastor. No, mi hermano. O argumentos de moralidad humanista que se dejan llevar por determinadas personas que tienen sabiduría humana muy por debajo de los argumentos divinos, o las atractivas y extravagantes filosofías orientales, creyendo que con esa comida chatarra pueden suplir el verdadero alimento que viene de lo alto. Por esa razón, mis hermanos, al ser el hambre y la sed de los más agudos y recurrentes apetitos físicos del hombre, Jesús los usa como una figura para describir a quienes su más profundo anhelo, su mayor apetito es llenarse de bendiciones espirituales. Y tal es la necesidad de la justicia de Dios que la buscan con desesperación. Así como el hambriento y el sediento desea pan, desea agua, pues a estos el Señor les ha revelado, el Espíritu de Dios les ha revelado a Cristo como pan y agua de vida. Por eso lo anhelan, por eso lo buscan. De esa manera, al buscar el reino de Dios y su justicia, como especial añadidura, les da ¿qué? De comer y de beber hasta la saciedad, de tal manera que nunca se sientan insatisfechos, porque están hambrientos y el Señor los quiere ¿qué? Llenar de lo que necesitan. ¿Es usted un hambriento, un sediento de la justicia de Dios? Vayamos al siguiente punto, los misericordiosos. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, del griego eleos, es la manifestación externa de la compasión, mis hermanos, y la mayor evidencia de la misericordia la tenemos en el Señor. Rico en misericordia, proveyó de la salvación para todos los hombres por medio de su Hijo Jesús. Y Dios es misericordioso con los que le temen, con quienes están conscientes de sus debilidades, los que con espíritu humilde se acercan convencidos que solo Él puede socorrerlos. Y por eso mismo los misericordiosos saben que pueden acercarse al Señor, saben que pueden clamar por misericordia para sí mismos, pero también para sus semejantes. Dios desea que muestren esa misericordia a los demás, y la misericordia produce paz en el corazón. ¿Qué es un hombre misericordioso? El griego eleo, con doble E, es sentir empatía por los demás,
en su desdicha. Y esto se manifiesta en actos tangibles, mis hermanos. Es decir, tener misericordia te lleva a sentir compasión, pero te lleva a manifestarlo con hechos. No se queda solo en palabras. Y hay quien dice, bueno, pues ve la necesidad de alguien, y quiero aclarar esto. Hay personas que son muy hábiles para chantajear, y ahí tenemos que tener discernimiento. Pero hay personas en las cuales ni siquiera les tienes que preguntar si te das cuenta de lo que está pasando en su vida, pero están confiando en el Señor. Bueno, la misericordia te lleva a ser misericordioso, porque está íntimamente ligada con la gracia y con la fe. Vaya conmigo a Santiago 2:14, por favor. Santiago 2, versículo 14, dice así: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. O sea, nosotros sabemos que somos salvos por fe y no por obras, pero la manifestación de nuestra fe nos lleva ¿a qué? A obras, obras que son agradables a Dios y que pone delante de nosotros para que caminemos en ellas. Imagínate, se acerca alguien y le preguntas, ¿cómo estás? Y lo ves todo demacrado y no, es que la verdad, fíjate que pues desde ayer no como nada. Ay, qué fuerza de voluntad tienes, yo no puedo dejar de comer, si vieras, y estoy a dieta. No, mi hermano, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás, porque ser misericordioso te lleva a dolerte del dolor ajeno, o sea, a sufrirlo como propio, y te lleva a actuar a favor de los demás. Por eso los misericordiosos son bienaventurados, son dichosos, porque confiando en Dios, ellos han aprendido a soportar sus propias aflicciones con paciencia, con gozo, con mansedumbre. Vea cómo se empiezan a ligar los otros aspectos del carácter, y haciendo de lado sus propias aflicciones, intentan ayudar o ayudan a quienes están pasando por alguna situación difícil. Son de los que dicen, Señor, yo sé que tú tienes mi causa, yo sé que tú vas a hacer la obra en mí, y empiezas a voltear a dónde puedes hacer misericordia. Y hacer misericordia a veces solamente con una palabra, mi hermano, con una llamada por teléfono. O sea, no vean todo a través del espejo de las cosas materiales, aunque son importantes, pero ser misericordioso nos lleva a dolernos del dolor ajeno, a llorar con los que lloran. También te lleva a dolerte y sentir compasión por quienes están alejados de Dios, por quienes están perdiendo sin Dios. El Señor, dice la Escritura, que tuvo compasión de las personas porque estaban, dice, acosadas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Miraba a las multitudes y se daba cuenta de cómo vivía la gente, cómo se estaba perdiendo, cómo quienes las tenían que dirigir estaban tergiversando la Escritura y se estaban apacentando a sí mismos, malos pastores, aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos sacerdotes. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y qué cree que está haciendo en ese momento el Señor con este mensaje? Está preparando obreros para mandarlos a su mies. Los misericordiosos también tienen un espíritu perdonador, no guardan rencor, y eso les permite amar a los demás. Y estoy hablando de amar de una manera incondicional, a pesar de las agresiones. Tú sabes que hay personas con las cuales ya no puedes tratar, son ásperas, son personas que incluso niegan la fe, pero no guardes rencor en tu corazón, ámalas, ora por ellas. Dice Santiago 2:13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Ay de aquel que diciéndose creyente no actúa con misericordia. Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová a los hombres se aparta del mal. De manera que ser misericordioso es una virtud del carácter de Cristo que quiere que sus hijos pongamos en práctica en nuestro día a día. ¿Se identifica como un misericordioso? Vayamos al siguiente punto, los de limpio corazón. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Sin santidad nadie ¿qué? Podrá ver a Dios. La palabra limpio del griego kataros significa puro, o sea, libre de toda impureza, sin imperfecciones. Y esta es una obra que solamente puede realizar el Espíritu de Dios en el corazón de quien ha creído. ¿Se acuerda usted cuando el Señor en aquella última cena se quita su manto, toma una toalla, se la pone en el cinto, un lebrillo y empieza a lavar los pies de sus discípulos? Cuando llega con Pedro, pues Pedro siempre impulsivo le dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar? Bueno, el maestro está dando una lección de amor, está dando una lección de servicio, que no vamos a meternos a ello, pero también le dice algo muy importante, le dice en Juan 13:10, el que se ha lavado, le dice primero el Señor Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí ya Pedro reacciona y dice, no, si se trata de eso, entonces todo, el pelo, la cara, los brazos, o sea, se fue de un extremo a otro. Y el Señor le dice, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues todo está limpio. Dice, y ustedes ya están limpios, aunque no todos, se refería ¿a quién? A quien había rechazado la parte más importante, la espiritual. ¿De qué está hablando el maestro? Del hecho de cómo ellos habían sido limpiados a través del tiempo con las palabras de Cristo, al empezarlo a reconocer como Señor, como Maestro, al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo ha nacido en su corazón y entonces ellos han sido lavados completamente. Simbólicamente, ¿qué hace el Maestro? Les lava los pies para quitarles la contaminación que traían del mundo. Era una forma simbólica de decirles, el que está totalmente lavado, el que ha sido regenerado, el nacido de Dios, ahora solamente tiene que estarse limpiando constantemente de aquello que le contamina. ¿Usted cree que usted se contamina todos los días o no? Desde que se para de la cama, mi hermano. Desde que se frunce porque los chilaquiles rojos tenían que ser verdes. Desde que el café estaba frío lo quería usted al grado de volcán. Cualquier cosa que lo hizo perder el control. Sale a la calle, sale a trabajar, miradas por aquí, miradas por allá, pensamientos, cosas, contestaciones, respuestas. ¿Qué hacer? Limpiarme de toda esa contaminación cuando llego a casa, Señor. Perdóname. Pero esto no quiere decir que usted diga, ya me perdonaste hoy, mañana le vuelvo otra vez. Perdóname por ver a esa chica con esos ojos lujuriosos, pero al otro día ahí está la misma chica porque es tu compañera, es alguien cercano, y la vuelves a ver con ojos lujuriosos. No, mi hermano, es irse limpiando de la contaminación para que tus ojos sean distintos, tu corazón sea distinto, que esto también lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza. De manera que el Señor, ¿qué nos enseña? Que quien está totalmente lavado no necesita más que limpiarse, quitarse, y ahora estos no son limpios porque estén exentos de pecar, mis hermanos, sino porque reconocen la realidad de su naturaleza y por tanto su necesidad espiritual de limpiar constantemente su corazón, porque saben delante de quién están. Primera de Juan 1:8 dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué importante es reconocer que por la gracia de Dios en Cristo podemos acercarnos al Padre
Y no podemos ofrecerle nada a mis hermanos, sino nuestra gratitud, nuestra obediencia y nuestra santidad. Por eso resultan hasta ofensivas a la santidad de Dios muchas prácticas que creyentes tibios, debido a falsas doctrinas, pretenden una posición que no les corresponde, donde se les enseña que como ya son creyentes, ya no pecan, solamente cometen errores, y que pueden acercarse al trono de la gracia confiadamente porque ellos tienen los recursos y los méritos para poderse acercar. Obras muertas, mis hermanos, cristianos sin Cristo, irreverentes, sin temor. El salmista dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos muestra nuestra condición espiritual para que la limpiemos. Pero ¿quién es el que tiene que poner por obra la limpieza? Di yo. Y lo tengo que hacer consciente, convencido que estoy delante de un Dios 3 veces santo y que tengo que quitar esos pensamientos, esas miradas, esa desobediencia. Porque un corazón limpio es un corazón consagrado al Señor, que no está dividido, que no tiene espacio para nada, sea argumento, persona que pretenda ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Recuerde que todo lo que se interponga entre Dios y usted es idolatría, y esto es abominación al Señor. Usted mismo se puede querer convertir en su propio ídolo y poner sus necesidades, poner todo antes que el Señor. ¿Qué dijo el Señor al respecto? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí riqueza habla de todo lo que el mundo ofrece. De manera que quien es limpio de corazón, clama al Señor, porque nada se llegue a interponer en su relación con Él, porque conoce las consecuencias de estar apartado de Dios. Crea en mí, oh Dios, dijo David, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso solo el limpio de corazón será capaz de ver a Dios, porque así como Dios no tolera siquiera mirar al pecado ni la iniquidad, los impíos no podrán jamás reconocer su santidad. No les interesa la santidad de Dios y creen que se pueden acercar confiadamente con sus obras. Pero el limpio de corazón es temeroso, reverente, porque sabe que cada día sus pies están pisando el lugar santo y tiene que quitarse el calzado y se tiene que convertir en una ofrenda santa, viva, consciente de su condición, así como Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. El limpio de corazón reconoce su condición y sabe que necesita del consuelo de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, obedecer a Dios. Y le dice el salmista en el Salmo 119, Dios, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Vamos al otro punto, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Esto es impresionante, pero mire, la palabra paz, del griego eirene, describe relaciones armónicas entre personas, naciones, pero lo más importante, entre Dios y el hombre, cuya paz y reconciliación fue posible mediante la redención en Cristo Jesús. Ahora, un pacificador significa ser hacedor de paz. Pacificar es hacer la paz. Se traduce como reconciliar enemistades, como lo que dijimos Jesucristo hizo para el hombre por medio de su sangre. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso los pacificadores procuran la paz entre las personas, pero esto es en todas partes. Tienen un espíritu pacificador. ¿Cómo lo hacen? Mostrando primero la paz que proviene de un corazón que ha sido reconciliado con Dios. Tú ves que hay una situación difícil, adversa en tu casa y calmas los ánimos. Dicen, no, espérense, las cosas no son así. Dejen que los ánimos se calmen. A ver, dejen de gritar, dejen de llorar, dejen de hacer esto. Vamos a tomar las cosas con calma. No estás dando soluciones, pero estás allanando el terreno para que pueda haber una reconciliación. De manera que un hacedor de paz manifiesta el carácter del príncipe de paz. Es de espíritu humilde, perdonador, reconoce sus debilidades, se muestra tal como es manso, no ejerce violencia, no es provocador, es íntegro, busca la justicia y es misericordioso. Aquí estamos encontrando el carácter prácticamente de lo que hemos hablado. En la iglesia los pacificadores son quienes, cuando surge algún desacuerdo, también allanan el terreno y las conciencias para resolver diferencia entre los hermanos. Por eso dijo Pablo en Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cómo debe de ser nuestra vida? En paz, con palabras que edifiquen, con palabras que fortalezcan, con palabras que den vida, no que asesinen, no que maten, no que desanimen. Por eso los pacificadores se distinguen por un carácter apacible y en medio de la violencia rechazan agresiones, las que surgen del rencor, de la amargura, de los deseos de venganza, porque ya han comprendido el valor del perdón de Dios. Y Dios es Dios de paz, mis hermanos. Si tú fuiste reconciliado con Dios, si tú tienes paz para con Dios, ¿qué está demandando el Señor de parte de ti para los demás? Que seas un hacedor de paz. Dice Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por eso los pacificadores son muy dichosos, porque no solo toman para ellos la paz de Dios, sino que se gozan dando a las demás esa paz. ¿Y sabe cuál es su mayor gozo? Cumpliendo la comisión de reconciliar al mundo mediante la predicación del Evangelio, pero respaldándolo con su testimonio. Los pacificadores son bienaventurados porque aman, se deleitan y procuran mantener en su corazón la paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso son reconocidos como hijos de Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Seguid la paz ¿con quiénes? Con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Hasta aquí, mis hermanos, las primeras 7 bienaventuranzas. Y aquí hemos encontrado el carácter que Dios demanda y espera en quienes le reconocen como el Señor de sus vidas. Sin embargo, todo lo que Dios permite sabemos que tiene un propósito. Y al estar formando el carácter de su Hijo en nosotros, hay un objetivo. No se trata solamente de tener el carácter, se trata de hacer evidente ese carácter. Hay un motivo por el cual el Señor todavía te tiene a ti aquí y a mí, mi hermano. Formar el carácter de Cristo, y ese es un trabajo del Espíritu Santo, es un trabajo que se hace en la iglesia, edificándola como hoy por medio de la palabra, pero para que ustedes vayan creciendo, vayan madurando, para que se conviertan precisamente en los instrumentos del Señor para llevar a los demás paz, misericordia, mansedumbre, sabiduría, benignidad, bondad, fruto del Espíritu. Hacer evidente tu carácter en medio de un mundo hostil y corrupto, para hacer luz a quienes están perdiendo a causa de su ignorancia, por los engaños, las trampas que el enemigo tiende para que no se pierdan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Todo eso, mis hermanos. De manera que después de descubrir el carácter, ahora ya estamos en condiciones de recibir las instrucciones que solamente se van a poder llevar a cabo
por quienes son dirigidos por el Espíritu del Señor, los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Podrías tú estar dispuesto a recibir la instrucción del Señor? ¿Has reconocido en estas bienaventuranzas el carácter de Cristo en ti? ¿O has reconocido que hay carencias, que hay que suplir, que hay que cambiar, caminos que redirigir? Porque estamos en el umbral de aprender principios divinos para aplicarlos en la tierra, para ser luz y sal, para manifestarnos como hijos de luz. Así que, mis hermanos, pidamos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes y yo somos esos obreros que nos estamos preparando para ir a esos campos, para manifestar la misericordia de Dios. Póngase de pie, por favor. Haga un reconocimiento personal, por favor, de lo que usted ha escuchado. ¿Qué encuentra en usted? ¿Qué virtudes? ¿Qué cualidades? ¿Cómo se está forjando el carácter de Cristo en usted? ¿A qué ha estado dispuesto a renunciar? ¿Qué ha estado dispuesto a entregar, a cambiar? ¿O todavía hay mucho que hacer? Pues hay oportunidad, mi hermano, porque con el Señor, mientras hay vida, hay esperanza. Y el Señor nos está limpiando, nos está purificando, nos está forjando. Y lo primero que nos ha mostrado es el carácter de los que agradan a Dios. Démosle gracias. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Hasta hoy nos hemos dado cuenta de que quizás estamos muy debilitados en nuestra fe, que estamos muy carentes de cosas que quizás pretendíamos pensar que ya estaban bien establecidas en nuestro corazón, pero que ahora nos damos cuenta que hay que trabajar, que yo soy el que tengo que poner de mi parte, porque tú has hecho tu parte, Señor. Tú me trajiste a tu luz admirable, tú has puesto tu Espíritu Santo en mí, tú me has dado tu manual de vida, tú me estás dando las instrucciones. Ahora soy yo el que debo obedecer, ahora soy yo el que debo negarme a mí mismo, ahora soy yo el que debo de hacer tu voluntad, ahora soy yo el que tengo que quebrantar el corazón y quebrantar el alma. Ahora soy yo el que tengo que ser quebrado de una pierna para ser cargado por ti, Señor, porque quiero aprender a escuchar tu voz. Ahora es el momento, Señor, de volver a empezar con las obras que quizás yo me olvidé de hacer en mi propio corazón. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te pedimos que nos siga redarguyendo tu Espíritu Santo. Forja en nosotros un espíritu recto, Señor. Forja en nosotros un ánimo de hacer solo lo que te place. Y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.